El Evangelio de Judas. Todo lo que pensabas de Judas estaba equivocado. No era el traidor malvado que vendió a Jesús por dinero. De hecho, fue el único discípulo que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Esto es precisamente lo que afirma el Evangelio de Judas, y por eso la Iglesia antigua lo rechazó como una obra peligrosa. Hallado en un manuscrito deteriorado en Egipto y traducido por completo solo en el año 2000, este antiguo texto revierte el error más famoso de la historia. En este relato, Judas no se equivoca, sino que obedece. Sabiendo lo que debe suceder, Jesús le pide en privado a Judas que lo entregue para que su ser espiritual se libere de su cuerpo físico. Los demás discípulos, según Judas, no entienden nada. Buscan un Dios inferior y se aferran a una visión materialista de la fe. Solo Judas ve la verdad de que Jesús proviene de un reino divino superior. Estas fueron las ideas fundamentales del gnosticismo, un antiguo movimiento cristiano que creía que el conocimiento secreto era la clave de la salvación, y para la iglesia primitiva esto era peligroso. Minimizaba la importancia de la muerte de Jesús, cuestionaba la autoridad de los apóstoles y convertía al traidor en el elegido. Condenado como herejía en el año 180, el Evangelio de Judas permaneció en silencio durante casi 2000 años, pero su enfoque radical de la misión de Jesús sigue siendo tema de conversación hoy en día. El libro de Enoc. Imaginen un libro que afirma que ángeles descendieron del cielo para acostarse con mujeres humanas, creando una raza gigantesca que casi destruyó el mundo. La iglesia antigua lo rechazó, no solo por ser extraño, sino también porque cuestionaba todo lo que representaba el cristianismo. Este es el libro de Enoc, un texto feroz y apocalíptico atribuido a Enoc, antepasado de Noé. Desarrolla una breve línea del Génesis con detalles aterradores. En una de las secciones principales, 200 ángeles, llamados guardianes, abandonan el cielo, se casan con mujeres humanas y crean a los Nefilim, gigantes violentos que lo destruyen todo, incluso a las personas. Finalmente, Dios envía el gran diluvio para hacerlos desaparecer. Pero no se detiene ahí. El libro también describe un juicio futuro y visiones del cielo. Presenta una figura misteriosa, llamada el Hijo del Hombre, que castigará a los malvados y restaurará a los bienaventurados. Los líderes de la iglesia antigua no lo aceptaron. Las historias eran demasiado extremas y el drama cósmico se alejaba demasiado del mensaje cristiano emergente. Su teología se consideró inadecuada, por lo que se omitió. Aún así, el libro de Enoc dejó huella. La carta de Judas del Nuevo Testamento lo cita directamente, y la Iglesia Ortodoxa etíope nunca lo ha prohibido. Incluso hoy consideran el libro parte de su Biblia. Los Hechos de Pablo y Tecla. Una mujer que predica, lucha y sobrevive a múltiples ejecuciones fue demasiado para la iglesia antigua. Los Hechos de Pablo y Tecla fueron prohibidos porque presentaban a una apóstola que desafiaba los roles de género que los líderes de la iglesia intentaban imponer. Esta conmovedora historia sigue a Tecla, una joven noble que escucha al apóstol Pablo predicar sobre la pureza y la devoción a Cristo. Tan conmovida queda que rompe su compromiso y renuncia a sus riquezas, optando por una vida de disciplina radical. Su decisión la salva de la pena de muerte 2 veces. La primera vez es condenada al fuego, pero una tormenta logra apagarlo. Luego es arrojada a animales salvajes, pero los leones no le hacen daño. Estos milagros convencieron a muchos de que Dios la protegía. Así, Tecla comenzó a sanar a otros y a vivir su fe, todo ello sin la supervisión de un clero masculino. Y por eso se prohibió la historia. No es solo un relato de fe, sino que demostró su liderazgo. En una época en que el liderazgo de la iglesia se consolidaba bajo una autoridad jerárquica, su independencia fue vista como una amenaza. A pesar de estar excluido del canon oficial, el texto se difundió, especialmente entre las mujeres cristianas primitivas, quienes veían en Tecla un modelo de valentía y poder espiritual. El Evangelio de María. Imaginen un evangelio donde María Magdalena es considerada espiritualmente superior a todos los demás discípulos, incluido Pedro. Esto era algo que los líderes de la iglesia primitiva no podían permitir. El Evangelio de María fue prohibido porque otorga a María Magdalena autoridad sobre los apóstoles y desafía la estructura de liderazgo de la iglesia. En este texto, María consuela a los discípulos tras la partida de Jesús, y luego comparte las enseñanzas privadas que supuestamente le fueron dadas solo a ella. Describe el viaje del alma a través de los reinos invisibles, enseñando que la salvación no se logra mediante rituales ni clérigos, sino mediante el conocimiento interior espiritual. Pero cuando termina de hablar, Pedro y Andrés no cuestionan primero lo que dijo, sino que cuestionan que sea mujer. Pedro incluso pregunta si Jesús la habría preferido a ella antes que a ellos. Lo que hace que este evangelio sea tan controvertido no es solo la dinámica de género, sino también la teología. El Evangelio de María, al igual que otros textos gnósticos, rechaza la necesidad de una religión institucional.
En cambio, enseña que la verdad de Dios ya nos rodea. Esto socavaba la autoridad de la Iglesia antigua. No hay sacerdote ni jerarquía, y es una mujer quien aparece en el centro de todo. Por esta razón, el Evangelio de María fue considerado una herejía y desapareció durante siglos, hasta que se descubrió un fragmento en Egipto en el siglo XIX. El Evangelio de Felipe, un evangelio que sugería que Jesús compartía rituales secretos con María Magdalena, y quizás la amaba más que a cualquier otro discípulo, nunca obtendría la aprobación de la Iglesia antigua. El Evangelio de Felipe fue prohibido porque enseñaba un camino místico hacia la salvación y retrataba a Jesús de maneras que la Iglesia establecida consideraba demasiado humanas y radicales. Este texto no es una biografía de Jesús, es más bien una guía espiritual. Describe prácticas misteriosas, en particular la llamada cámara nupcial, un ritual simbólico destinado a reunir el alma con Dios mediante la unión espiritual. Según este evangelio, la verdadera salvación no se obtiene mediante prácticas habituales de la Iglesia, como el bautismo o la comunión. En cambio, se logra mediante experiencias interiores de conexión divina. El evangelio también describe a María Magdalena como la compañera más cercana de Jesús, a quien más amaba entre todos sus discípulos. Un pasaje fragmentario incluso menciona que la besaba con frecuencia, aunque los estudiosos debaten si esto es literal o metafórico. En cualquier caso, los líderes de la Iglesia antigua consideraban este texto un desafío directo. Regulaba sus rituales y presentaba a María, una mujer, como poseedora de un conocimiento espiritual privilegiado. Para una iglesia centrada en la jerarquía y el control, el Evangelio de Felipe era demasiado subversivo para mantenerlo. El Evangelio de Tomás. En este libro no hay crucifixión ni resurrección, ni se menciona que Jesús muera por nuestros pecados. El Evangelio de Tomás presenta una versión completamente diferente de Jesús, alguien que vino a compartir sabiduría secreta, no a salvar al mundo con su muerte. Precisamente por eso la Iglesia antigua lo prohibió de la Biblia. El Evangelio prohibido es esencialmente una colección de 114 dichos misteriosos atribuidos a Jesús. En lugar de narrar historias de milagros y parábolas, se lee más como un manual de despertar espiritual. Jesús dice cosas como, «Parte un trozo de madera y allí estoy yo», y «Cuando hagas de los dos uno, seréis hijos del hombre». El libro presenta a Jesús como un maestro de sabiduría que vino a despertar espiritualmente a la gente, no como un Mesías que tendría que morir y resucitar. Según Tomás, la salvación proviene de comprender estas enseñanzas ocultas, no de creer en el sacrificio de Jesús. Los líderes de la Iglesia rechazaron de plano esta versión del cristianismo. El fundamento de toda su fe se cimentaba en la muerte y resurrección de Jesús. Un evangelio que ignoraba por completo la crucifixión, el acontecimiento más importante del cristianismo, se consideraba una erosión peligrosa que ignoraba el propósito de la misión de Jesús. El evangelio de Tomás ofrecía un camino completamente diferente hacia Dios, y la Iglesia no lo aceptó. El Apocalipsis de Pedro. Un libro que describe el infierno con brutalidad y detalles gráficos, y que luego sugiere que incluso los condenados podrían salvarse alguna vez, fue demasiado para la Iglesia antigua. El Apocalipsis de Pedro fue prohibido porque cuestionaba la naturaleza del juicio y el castigo eterno. Escrito en el siglo II, este texto afirma registrar una visión que el propio Jesús le dio a Pedro. En el texto, Pedro describe el destino de las personas después de la muerte, los juicios en el paraíso y a los malditos de una manera aterradora y fascinante. A los blasfemos los cuelgan por la lengua, los usureros hierven en sangre, y a los mentirosos se les cortan los labios una y otra vez. Cada maldito recibe su castigo correspondiente, y nadie recibe clemencia. Pero lo que realmente alarmó a los líderes fue el final. El libro sugiere que esos castigos no durarían para siempre, que finalmente los condenados podrían ser liberados y alcanzar misericordia. Esta visión inicial de salvación universal contradecía directamente la doctrina emergente del infierno eterno. Combinado con su imaginación y su enfoque en el castigo, el Apocalipsis de Pedro se consideró inadecuado para la enseñanza cristiana. Si bien fue popular durante un tiempo, incluso venerado en algunas iglesias, finalmente fue prohibido y excluido del canon más estricto del Apocalipsis. Sin embargo, su visión del más allá permaneció como referencia en la imaginación cristiana. El Protoevangelio de Santiago es un texto que narra la historia del nacimiento de María, su infancia y su virginidad durante toda su vida. El Protoevangelio de Santiago fue prohibido porque ampliaba la historia de la madre de Jesús más allá de lo que la Biblia decía. Escrito alrededor del año 150 d.C. y atribuido a Santiago, hermano de Jesús, este texto abarca los primeros años de vida de María. Se presentan sus padres, Joaquín y Ana, quienes la concibieron milagrosamente tras años de infertilidad. María se dedica al templo desde niña, crece en pureza y es elegida para ser la madre de Jesús.
Según este relato, permaneció virgen antes, durante e incluso después del parto, una afirmación que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Estas ideas impregnaron profundamente el arte y la doctrina cristianos. La creencia en su virginidad y su papel especial en la historia de la salvación aparece en este libro, no en los 4 evangelios. Esto indignó a algunos líderes de la Iglesia. El libro fue finalmente condenado en el siglo V, en parte porque sus historias excedían los límites de las Escrituras y en parte porque se cuestionó su autoridad. Pero el protoevangelio nunca desapareció. Continuó influyendo en las festividades de María e incluso en pasajes del Corán. Aunque fue prohibido, ayudó a definir quién sería María durante siglos. Y eso es todo sobre algunos de los libros más fascinantes que fueron prohibidos de la Biblia. Si esto te ayudó a entender qué no se incluyó y por qué, dale a me gusta. Suscríbete para más información sobre cristianismo y textos perdidos. Y activa la campanita para no perderte lo que viene a continuación.